Hola, buenas tardes a todos, aquí en la parte presencial y aquellos que nos acompañan de manera virtual. En este panel estamos tratando de integrar experiencias, información y conocimiento sobre aspectos de vulnerabilidad y capacidad adaptativa de los pescadores de pequeña escala. Se presentan casos de estudio de los cuales hemos aprendido lecciones. La pesca es una actividad de alta incertidumbre, genera vulnerabilidad y todo esto demanda que los pescadores desarrollen estrategias adaptativas. Especialmente durante el periodo del COVID nos enseñó cómo estos pescadores han desarrollado estrategias. Solo para traer a un conocimiento general de todos, se hizo una búsqueda de información y es evidente cómo con el Google Scholar en los últimos años, prácticamente en 5 últimos años, ha aumentado el número de publicaciones sobre vulnerabilidad y capacidad adaptativa. Esto aumentó de manera más significativa en el 2020. Hay muchos conceptos de vulnerabilidad. Es relacionado cómo el sistema se adapta a cambios, cómo es susceptible y cuáles son los impactos que generan y la respuesta. Pero no hay un solo concepto, son elementos multidimensionales y factores que definen. Esta vulnerabilidad ocurre tanto en el suceso a lo largo de la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización y todos los actores que están ahí. Entonces, definimos a los sistemas vulnerables en base a su exposición, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. Todo esto está, entre mayor será la capacidad adaptativa, mayor resiliencia tendrán esos sistemas. Hay disparadores de estrés o de vulnerabilidad, y eso depende de muchas cosas, tanto a nivel del sistema, del recurso, como del ambiente y de los usuarios. Y esos impactos que ocurren en un sistema biológico también van a tener un impacto en los sistemas sociales. Van a afectar la producción, van a afectar los mercados y van a tener un impacto general en los sistemas. Quiero mostrarles también mucho esta diapositiva de Skinner, donde nos muestra en un caso de estudio de blanqueamiento de los corales en las zonas del Gran Caribe. Tenemos la sensibilidad, que es esta flecha, hacia arriba, capacidad adaptativa y exposición. Y entonces, entre menos capacidad adaptativa tengan y más sensibilidad, los sistemas son más vulnerables. Aquí tenemos los ejemplos en rojo, son los países de Kenia, Tanzania, amarillo, y los menos vulnerables, mitad. Entonces, aquí ahora, con este panel, invité a colegas que están trabajando en diferentes aspectos de vulnerabilidad y capacidad adaptativa, y con esto ellos nos traen algunos ejemplos de experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué retos están enfrentando allá afuera? ¿Cómo participan? ¿Qué factores disparan estos factores de vulnerabilidad, estresores? Y con base a esto, entendiendo estos sistemas, ¿dónde se necesita poner atención? Entonces, vamos a proceder. Tenemos un ponente de CIRLAC, sí, estamos en Latinoamérica, pero esta persona ha estado trabajando con vulnerabilidad. Además de que está a las 2 de la mañana en su país, ha habido problemas de energía, entonces él nos mandó una grabación para apoyar. Entonces vamos a empezar con la grabación y después pasaríamos con los diferentes ponentes. Les voy a pedir paciencia, todo el mundo va a presentar y luego la idea es que las preguntas reserven sus preguntas para cada uno y que podamos hacer una discusión enriquecedora. Como se dan cuenta, vi que entró alguien que hablaba inglés y se salió porque dijo, ok, vamos en español. Pero veo que todos los que están aquí hablan de español, entonces mis compañeros van a hablar en español. Y aquí le voy a pedir, nuestros panelistas son el doctor Francisco Arreguín de CICIMAC, Juan Carlos Hernández de Cinvestar, Prasada es el investigador economista de CIRLACA, y el doctor Osvaldo Cochín de la Universidad de México. Entonces, no voy a seguir este orden, sino vamos a empezar con el video. Y después seguimos con el orden que tenemos en el programa. Permítanme. Es la estrella aquí de la máquina, yo no quiero.
¿Quieres presentar? Lovely. Times on to present this on. Good afternoon, everyone, and this is Prasad connecting remotely on a different time zone to present this study on health risks in small-scale acidic carbo fishery in Sri Lanka. First of all, I would like to acknowledge the support of Global Development Network, GDN, for this study, and also I would like to thank Dr. Sylvia for inviting me to share the study with this particular important session on biodiversity. So as the title says, we're looking at the aspect of risk, which is one significant aspect of risk, which is health risk in the Pacific fishery in Sri Lanka. So let me go to the background. As in most tropical island nations, the sea-cucumber fishery is a lucrative fishery. It's driven mostly by the export demand or foreign demand for the sea cucumber process, especially at Asia Pacific markets in China, Hong Kong, Singapore. And Sri Lanka is a small island. We have a relatively small tribal population in sea cucumber. Around 7,000, but the records are basically giving evidence of definitely more than 5,000 divers. It's a seasonal fishery. As an island in the Indian Ocean, we have the northeast monsoon and southwest monsoon. So aligned with the monsoon incidents, we have the two seasons and the two parts of the two sides, east and west side of the country. And also an interesting point to our study is the fact that there is natural variability of depth to seabed and different landing sites. So it's not the coastal shore, foreshore from the Sri Lankan fisheries region. Along the coast, there is variability in the depth, it's not uniform, or it's not in a predictable variation either. So, FP2-wise, this is an unregulated fishery, meaning that you have both registered divers and unregistered divers catching sea cucumbers over the seafloor, but there is some amount of registration and in terms of boats, and there are permits offered given to divers who are registered as divers. So that is as far as the legality of the school, but it is a very significant artisanal fishery, and there are lots of migrating fishermen or divers or registered divers for catching sea cucumbers, and there is no rule as such that prevents doing so. So the key problem is the externality problem, and which is there are a number of externalities, especially medical externalities. We are focusing on one, which is the health. And this study is first in local context because there have been no studies which have benchmarked or evaluated or assessed the health risks and the associated costs. So this is a starting exercise in quantifying the externality on the health aspect of the diver in this particular fishery. The other externalities are basic biodiversity and the environment. Notably, value chains do not recognize any of these externalities,
and the valuations are simply responding to the export demand. Because with export demand, the prices are determined, and the prices typically drive the effort, and that is what the value chains are supporting. So, in terms of any of all the externalities, there is no support from the value chain or the institution, to circumvent any problems that may arise from the sustainability of the fishery. So you can characterize this especially as in a certain way of the excess situation or exploratory situation, both in terms of fish speaker stocks as well as the diverse well-being. So the first one I'm concerning this study particularly is the valuation of the health or the quantification of the health cost, and to relate the health cost to the salient predictors of associated with the fishery, either its effort or catch or the other institutional and type specific parameters. So what we are trying to do is to come up with a logical basis of understanding the nature of the cost or the value of the estimate of the cost and how it varies with the factors which are important in describing this measure. In terms of valuing health cost, we use the incidence of health hazard based approach, and we arrive at cost based on cost of illness approach. So, as in all fisheries, we try to relate in fishery studies, we try to relate the health risks and health costs to the other important variables. One of the particularly interesting in this dive fishery being the effort. We measure effort by the depth of diving. And in this particular diagram, we show the distribution of the variation of the depth of diving, separating the distributions for the divers with permits and without permits. The with permits are given in red color curve, and you can see there is a significant separation of the area, the model for the mean level of distributional mean of divers. The depth of for divers with permits is around 65 feet, whereas divers without permits show a distributional mean of around 85 feet, which is a remarkable, significantly large separation between the two groups. This is an interesting finding in itself, but our key concern is to when we can explain health cost in terms of effort and other variables. So we look at other, so the health on the health side, when we look at the health incident of the two groups, the divers with permits and divers without permits, you do not see as distinct separation of the two distributions, and you can see roughly the same behavior. Both groups are affected by medical emergencies, but there is no distinct separation of centrality of these two distributions. Now we look at the next step is we look at the health cost we have generated based on the cost balance approach, and that also they also do not show a clear separation of the distributions between the two groups of divers, the divers with permits and without permits. So now, which brings us to this question. How can we explain, how can we model, or how can we visualize this health cost in terms of what was driving them? And this is where we turn to statistical modeling. And our interest is to see model effort of health cost as a function of other important variables related to this fishery. We run several models, and in this particular presentation, I am presenting this particular model, which showed good fit. And in terms of the outcome variable, we look at a modified outcome variable of relative health cost, which are basically health cost as a ratio to the total household expenditure. And this is to capture the socioeconomics that the diver is facing rather than just to look at the health cost. So we have the relative health cost,
And we model it as a function of the average cash, the depth of diving, whether there's formal training for diving or age, and the exit score is having whether the divers have general health insurance or not. Any institutional health cover. So what we find when we look at the model is that none of these other things except the depth is statistically significant, and it's also remarkable that it's very high statistically significant. So what we have is a finding that relative health cost, which is the health cost as a ratio to the household expenditure, is not explained by anything else except the depth of diving. And this is itself an interesting finding because it's never clear as to what essentially drives the incidence of health hazards, and without analyzing what it is, whether it's the diver-specific factors or whether it's institutional factors, whether it's fishery-related factors, or whether it's something like that. Depth of diving, and what is more important from a policy point of view, or even the first analysis of this type for Sri Lanka, is that when you don't see a lot of variation of health costs on food diving costs, so not it becomes an interesting issue to know what exactly is driving the health costs, and that we model it the way we did. And we can obtain, based on the model, a very significant impact of the depth of diving on health cost. And if we give a measure based on the model estimates, nearly 30% of the rising relative health costs for one standard deviation of effort on the positive direction is observed or positive negative. So it's an increase on the increasing effort by one standard deviation and decrease by decrease of standard deviation, which is significant in terms of magnitude. And also it is a significant finding in the context that the health externality is not compensated by the value chain or by the institutions which are governing the fishery. So there is the imperative for the system, meaning the institutional support as well as the value chain, to accommodate this as part of its management process for the fishery to remain a healthy fishery for the future. Thank you. Gracias. Vamos a pasar ahora al doctor Arquín. Sí, es cierto. Al último. Bueno. Osvaldo. Sí. Pero, ¿y si puede sentarse? Para que ido y sonrían a la cámara, están siendo transmitidos mundialmente. No, primero él, ¿no? Ha sido otro. Hola, ¿sabes? Puede decir. Tienes 12 minutos. Yo creo que si su foto podría subirse o subirse. La foto de él allá. Ahí está. Sí, está en las letras. ¿Se puede cambiar eso? Tú puedes subir hacia la esquina. Ándele ahí en la esquinita. ¿Sabes? Queda para atrás. Sí, programa sobre que hemos estado haciendo. Finalmente, todo esto es producto de la investigación que hemos hecho siempre en colaboración con otros colegas. Y antes de iniciar, bueno, el profesor de la Universidad Maestra de Mérida, sí, comercial,
y todos los estudios, todos los resultados de los estudios que les presento, pues han sido estudios aprobados primero por el Comité de Ética, y las opiniones que yo he en esta plática no necesariamente reflejan las opiniones de la institución que represento. Bueno, tal vez todos los que estamos acá, no escuchamos pesca, cuando escuchamos, nos viene a la mente comida. Afortunadamente venimos después ya de la hora de la comida. Entonces, pero a veces la gente que no está relacionada con estos temas piense en la comida, pero no piense de dónde vienen todos estos productos. Los productos, bueno, ya sabemos que vienen de la extracción, la captura por pescadores principalmente de pequeña escala, ¿no? Esos son los últimos reportes de la FAO, 60 millones aproximadamente de personas se dedican a la pesca, y de esos, en América Latina, existen más de 11,000 que practican la pesca relacionada con buceo. Ya la doctora nos dio una introducción sobre el concepto de vulnerabilidad. Este es el concepto de vulnerabilidad desde el enfoque de la salud. Tenemos que hay componentes tanto personales como ambientales que hacen a una persona, a un grupo, estar en mayor riesgo o en menor riesgo de ser vulnerables a padecer problemas de salud, vulnerables a estar en riesgo o bajo una amenaza. Y tomando como base este modelo, voy a ir presentándoles ciertos resultados que hemos ido obteniendo en los diferentes estudios que se están haciendo y que están relacionados con estos conceptos. La edad, tenemos una población, al menos en Yucatán, de pescadores ya llegando a una adultez mayor, pero pues también esto es parte de la tendencia mundial. En un par de décadas, un cuarto de la población mundial seremos adultos mayores, y eso va de lo humano de eso. Entonces, por otro lado, la educación. La educación se ha relacionado mucho con la vulnerabilidad. Tener un nivel educacional bajo también refleja una población vulnerable, y en este caso los pescadores tienen al menos un nivel predominante de nivel primario. Hay cuestiones modificables, hay cuestiones no modificables. Y también aquí entran las enfermedades crónicas. Estos son los resultados que hemos obtenido de varios muestreos en poblaciones de pescadores, que es lo que vemos: prevalencias importantes de enfermedades crónicas, presión arterial elevada, diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso, obesidad. Que de alguna manera algunas ya vienen predispuestas genéticamente, otras han sido parte de los estilos de vida, los hábitos de los pescadores. Siguiendo este camino de la genética, el foramen oval es una condición que el útero, el feto, usa para la circulación entre las aurículas de sangre y de oxígeno. Sin embargo, al nacimiento, este agujero se cierra. Sin embargo, permanece abierto en cerca del 30% de la población mundial. Lo que hemos observado es que los pescadores, cerca del 50% parece que tiene esta condición. Una persona normal puede vivir toda su vida con este agujero abierto. El problema es cuando la persona bucea, ya que se ha asociado esta condición con casos de descompresión, se vuelve más susceptible a aparecer una descompresión, y si se da esta descompresión es más grave. Y obviamente esto los pescadores no lo desconocen. La actividad de la pesca conlleva viajes de pesca, exposiciones, buceos repetitivos que finalmente impactan en el pescador. Y estos son los reportes de los pescadores de las zonas, regiones corporales en donde padecen un dolor crónico, articular y muscular. Que este dolor, al volverse crónico, también ya empieza a impactar en la calidad de vida. Antes de cada temporada de pesca, el pescador renueva artes de pesca, le da mantenimiento a motor, embarcación, y para ello incurre generalmente en deudas que tiene que ir solventando conforme
conforme va haciendo su viaje de pesca. Entonces, además de generar ingresos para su familia, para su manutención, también tiene que generar ingresos para pagar esas deudas. De acuerdo con el equipo de buceo empleado, los pescadores ya también se vuelven susceptibles a determinadas enfermedades. Y dado el uso del compresor de aire, hemos encontrado altos niveles de contaminantes en el aire respirado por el uso. Y esto los vuelve susceptibles a sufrir envenenamiento por monóxido de carbono. Muchos han hablado también de los cursos de buceo, capacitaciones para los pescadores. Y sí, algunos se han dado tanto por organismos gubernamentales, no gubernamentales, porque muchos se le ha adjudicado al pescador como alguien que no sigue las recomendaciones de buceo. En esta imagen lo que observamos es que tratan de seguirlos. Empiezan a bucear en zonas profundas y tratan de terminar en zonas menos profundas. Ahora, también, bueno, recordemos que depende mucho de la disponibilidad de recursos. Si el pescador no encuentra recursos en el área donde empezó, tal vez tenga que irse todavía más profundo. Entonces, la disponibilidad de recursos se convierte en una variable que está influyendo en el comportamiento del pescador y en las estrategias del pescador. La edad, la vimos en un principio, también la vemos reflejada en cómo se planean las zonas de pesca, los viajes de pesca. Cada color representa un pescador y vemos cómo ciertos pescadores planean sus zonas en zonas cercanas, digamos. Mientras que este pescador de color rojo tiene zonas muy dispersas. ¿Y esto que implica? Más esfuerzo, más profundidad, porque tal vez no está capturando lo que espera. Y obviamente ya también la edad empieza a jugar un papel con la experiencia y con el riesgo de un accidente de buceo, dadas las profundidades y tiempo que permanece bajo el agua. Ahora, ¿qué percibe el pescador como riesgo? Esa es una encuesta que realizamos donde se encontró que los pescadores no relacionan la presencia de enfermedades crónico-degenerativas con los accidentes de buceo. Hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, de alguna manera influyen en el riesgo de descompresión. Y lo que observamos es que para ellos no es un factor de riesgo. Después de la retroalimentación, se espera que empiecen a llevar estos controles de sus niveles de las diferentes enfermedades. Hay cosas que dependen del pescador, hay cosas que el pescador puede modificar con el fin de disminuir el riesgo. Sin embargo, algo que no depende de todo de ellos es el acceso a la salud. Uno de los principales accidentes o enfermedades relacionadas con la pesca con buceo es la descompresión. Y el único tratamiento es la compresión en una cama hiperbárica. Este es un censo que trabajamos para la FAO, donde observamos que en toda la línea de costa no hay ni una sola cama. Se ha hablado de una en progreso, realmente desconozco si ya entró en operación, pero hasta donde sé, no hay ninguna en la línea de costa. Y eso repercute en el pronóstico del pescador desconvencional. Entonces ya empezamos a hablar de disponibilidad de centros de atención. Pero no solo es disponibilidad, es accesibilidad. Los pescadores cooperativos, de alguna forma, la cooperativa le brinda un seguro social al pescador donde se puede atender. Pero no todos los que trabajan para empresas privadas, los pescadores libres, no tienen este acceso a los servicios de salud. Y este es el caso de un pescador que todos los años discuto con estudiantes de medicina, porque refleja la no familiarización de los médicos que trabajan en la línea de costa con las patologías relacionadas con la pesca. Este pescador requirió una prótesis de cadera, pero estuvo 2 años o más de 2 años con dolor, con problemas para caminar, porque no se lograba diagnosticar. Pasó por 2, 3 médicos que no lograron diagnosticar que lo que tenía era lo que se llama cuestión de necrosis básica relacionada con el buceo. Entonces, ya no es solo disponibilidad, no es solo accesibilidad, sino que tengamos médicos
preparados para diagnosticar y tratar este tipo de patologías. Y todo esto va repercutiendo en la calidad de vida. Este es el estudio de una estudiante de maestría, en donde compara pescadores con descompresión y sin descompresión. E independientemente de la descompresión, ya la calidad de vida del pescador está siendo afectada por todo esto que hemos estado platicando. ¿Cómo abordar, cómo disminuir el riesgo, cómo disminuir esta vulnerabilidad de las comunidades costeras de nuestros pescadores? Tratar de darle la seguridad social, promover las revisiones médicas para el control de las enfermedades crónicas, mantenimiento de equipo, capacitación. Pero esto no es nada mal. Todo esto está contenido dentro de la Ley General del Trabajo y dentro de la norma oficial mexicana 014, que está enfocada en el trabajo bajo presiones ambientales normales. Entonces, realmente es la aplicación en los sitios en donde trabajan pescadores empleando el buceo con para buscar tratar de mitigar este riesgo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a mantener las preguntas para el final. Creo que son temas súper interesantes. Y de hecho, el colega Prasada, que está en Sri Lanka, la razón por la que quería participar aquí era para conectarse con nosotros, pero el pobre no pudo venir. Se mantiene la conexión. Hay mucha gente que aquí está trabajando con vulnerabilidad. Entonces, creo que es una buena oportunidad para conocernos, contactarnos y le paso el poder a quien tiene el poder, porque yo lo quiero. Todo esto, si ustedes vieron la imagen de una persona ahí, es porque son los que tienen acceso al sistema, pero la gente en Zoom sí sigue viendo al ponente. Aquí no se espanten si no ven su cara, van a ver a lo mejor la de alguno. Sigue Juan Carlos, entonces nada más bueno, en el programa hay también un cambio. Otra de nuestras ponentes tuvo un problema familiar, que es Ana Isabel, entonces tampoco tenemos a Ana Isabel, pero eso le dio una oportunidad después a Lourdes. Después de Juan Carlos sigue la doctora Lourdes, que va a participar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Dar un agradecimiento muy especial a la doctora Secretaria por la invitación a este panel y a las interesantes. Bueno, en esta ocasión voy a presentar algunos resultados que hemos estado colectando con el grupo de pesquerías, Silvestar, y con el grupo de trabajos de actividad. Y bueno, este trabajo lo hemos titulado Capacidad activa, resiliencia, impacto socioeconómico de eventos extremos en comunidades pesqueras de Yucatán. El 90% de la flota pesquera está compuesta por embarcaciones menores, entre los 8 y los 12 metros de longitud, ofrece empleo a más de 36,000 personas de forma directa. Sin embargo, esta actividad pues, tiene su propio riesgo. Está expuesta a cambios ambientales hostiles, a sobrepesca, demanda de mercado, y estas fuentes de riesgo pueden ocurrir de forma independiente o con un efecto sinérgico. Estas fuentes de riesgo las podemos clasificar de dos maneras. Una de ellas son estresores y las siguientes son los shocks. Básicamente también los shocks se definen como eventos extremos y básicamente la diferencia entre estas dos ocasiones es en la magnitud del impacto que ocasiona cada uno de ellos y particularmente en el caso del shock, las personas no están preparadas para este tipo de eventos. En el caso de los terremotos, que son eventos que ocurren inesperadamente, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las diferencias entre los shocks y los estresores. Particularmente, el COVID-19 ha generado ciertos impactos a escala global, a escala nacional en México, como la disminución de la producción de principales especies procesadas, la caída de precios, y en el caso de Yucatán, por ejemplo, en febrero de 2020 se cayeron las exportaciones, principalmente de langosta. Entre febrero y marzo tenemos la veda del mero, que es un periodo de inactividad para los pescadores y es una repercute económicamente esos ingresos, ¿no? Finalmente, el 23 de marzo se dio el confinamiento, que es un periodo de inactividad para los pescadores. Tuvo ciertos meses en los que no pudieron pescar.
Y bueno, entre marzo y junio se dio la contingencia sanitaria, se dio la caída de los precios, el cierre de mercado, entre otros. Y entre mayo y agosto se empezó a reactivar un poco la pesca, ¿no? Pero no completamente con el esfuerzo pesquero, simplemente estuvo operando entre el 25 y el 40% del esfuerzo pesquero. Ya para junio y octubre, bueno, llegaron tres tormentas, un huracán, lo que vino a evidenciar una condición de mayor vulnerabilidad para las comunidades pesqueras de las costas de Yucatán. Y bueno, este trabajo se enfoca en las costas de Yucatán, donde las pesquerías son de tipo muy específicas, multiarte, pues son complejas, son dinámicas, son difíciles de evaluar, difíciles de administrar también los recursos, y es precisamente en este tipo de pesquerías donde estas fuentes de riesgos pueden tener un mayor impacto. Por ello, es muy importante evaluar estas fuentes de riesgo y de incertidumbre. A partir de ello, nos hicimos 3 preguntas de investigación. La primera fue conocer cómo son afectados los pescadores tras la llegada del COVID-19. La segunda fue conocer qué cambios temporales han ocurrido en la contribución de las principales redes comercializadas en Yucatán derivadas del COVID-19. Y la tercera fue conocer cuál ha sido las medidas o capacidad de respuesta que ha tenido la población de pescadores después de la llegada del COVID-19. Y bueno, para ello seguimos una propuesta metodológica con diferentes fuentes de información, por ejemplo, capturas oficiales de diferentes recursos, como los medios, pulpos, otros, también estadísticas del valor de importación de dólares del pulpo a Estados Unidos, y bueno, básicamente con ello se determinó las tendencias de las capturas, las tendencias del precio, los cambios en el valor de la captura de estos recursos, se calculó la importancia relativa de todas las especies capturadas en Yucatán a lo largo del tiempo, y se calculó el costo de oportunidad para conocer el impacto que ha tenido la presencia del COVID en los procesos de Yucatán. Particularmente la comunidad pesquera de Silán y Bravo en Yucatán, a través de entrevistas y de llamadas telefónicas en 2019 y 2020 se pudo determinar o identificar cuáles son las fuentes de riesgo que tiene esa comunidad y, bueno, y determinar cuál era su capacidad adaptativa para ello. Y bueno, para continuar con este estudio y hacerlo comparativo a lo largo del tiempo, en 2022 realizamos unos grupos focales también para determinar las fuentes de riesgo y la capacidad adaptativa, ¿no? Y la idea era hacer un estudio comparativo para ver si había diferencias entre las fuentes de riesgo y la capacidad adaptativa. Bueno, a manera de resultados, en esta lámina les muestro un poco lo que es la anomalía de la captura del mero y la anomalía del valor de la captura del 2019, de 2020, 2021 y el valor promedio, que es la tendencia en gris. Y bueno, la idea es como mostrar que hubo cambios importantes en la captura y el valor de la captura del mero en 2020, que es la tendencia en roja, respecto a un periodo COVID-19, que fue el año 2019. Se hacen más evidentes estos cambios en el año 2020 que en el año 2021. Sin embargo, también en 2021 podemos encontrar ciertas diferencias, ¿no? Aunque la magnitud de cambio fue un poco menor. En cuanto al precio del mero, en la barra abajo mostramos que prácticamente el precio del mero fue mucho más bajo comparado con 2019, es un periodo pre-COVID-19. Y en 2021 el precio también al inicio de la temporada de pesca también empezó por debajo, y en septiembre siempre se empezó a recuperar un poco el precio del mero, pero sin embargo es un incremento pues marginal, ¿no? En esta tabla se muestra que, bueno, a lo largo de toda la temporada de pesca en el mero, en 2020 el precio estuvo por debajo alrededor de un 30%, ¿no? Comparado con 2019, y en 2021 comparado con 2019 también el precio estuvo por debajo de ese año. Sin embargo, la magnitud de cambio es un poco menor comparándolo con 2020. En cuanto al costo de oportunidad, es decir, restamos el valor de la captura de 2020 menos 2019, podemos observar que a lo largo de toda la temporada de pesca hubo pérdidas económicas a nivel del valor de la captura. Tanto sin que en 2020 se perdieron 4.6 millones de dólares. Es decir, se perdió ese dinero comparado con 2019. Y en 2021 se perdieron 3.2 millones de dólares. A nivel del valor de las importaciones del mero a Estados Unidos, tenemos esta gráfica, tenemos el valor de las importaciones en 2019, 2020, 2021, encontramos que hay una disminución del valor de las exportaciones del mero a Estados Unidos en 2020, representado por una disminución del 19%.
Esto en términos de costo de oportunidad representa que se perdió aproximadamente 6 millones de dólares respecto a 2019 y 2020, y en 2021 hubo una reducción del 7% en el valor de las importaciones de Estados Unidos, que representa alrededor de 2 millones de dólares. Entonces, es uno de los recursos que fue muy afectado. En este estado se presenta el número de especies, el valor, el volumen de la captura total de todas las especies comercializadas en Yucatán y la contribución de las principales especies al valor de la captura en Yucatán desde el 2000 hasta el 2021. Y la idea es, bueno, es mostrar que evidentemente en estos 20 años, desde 2000 al 2021, ha habido cambios en la composición de la captura. Digamos, a principios de año, los meros, cuando los pulpos y las langostas eran los recursos más importantes, y en 2021 vemos que la langosta va perdiendo un poco de importancia respecto al valor de la captura. Y bueno, con ello también nosotros creíamos, una de las hipótesis era que iba a haber diferencias en la composición de la captura de 2019, 2020 y 2021, considerando que llegó la pandemia. Sin embargo, nos dimos cuenta que no hay cambios, los pescadores siguen capturando los mismos recursos, pero donde sí hubo un cambio es a nivel de la contribución que representa cada uno de los recursos. Por ejemplo, en el caso del pulpo, tenemos que en 2019 el pulpo tenía una contribución del 40.9%, mientras que en 2020 bajó casi entre un 45-50% su contribución al valor, y esto debido precisamente a que el precio del pulpo cambió en 2020. En el caso del mero, disminuyó también su precio y un desbalance también a nivel del valor de la captura. Muestro también algunos otros recursos de escama marina como la rubia y el canal, en donde no se ve, hay un contraste en su impacto. No todos los recursos son impactados de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la rubia del canal, muestro la gráfica del precio de forma mensual en estos últimos años, y vemos que el precio fue un poco mejor en 2020 comparado con 2021, y en 2021 fue mucho mejor. Entonces, evidentemente, la cuestión del impacto por última vez no es igual a todos los recursos. A nivel de la fuente de riesgo, la dividimos en económicas, sociales y ambientales, y bueno, básicamente son las mismas. Fuentes de riesgo económica, la sobrepesca, ¿no? El incremento en el costo de insumos siguen siendo como los más importantes. En 2020, pues, la llegada del COVID-19 que incidió directamente, ¿no? La pesca legal sigue siendo una de las fuentes de riesgo más importantes a nivel social, y ambientales, los huracanes y las mareas rojas son las fuentes de riesgo ambientales que más impactan, ¿no?, en el estado de su percepción. Con el COVID-19, los pescadores tuvieron que adaptar ciertas estrategias para precisamente adaptarse a esta contingencia, y tuvieron que emplear, por ejemplo, el trueque, ¿no?, que medía pues la comercialización, vender sus productos por redes sociales, darle valor a cada producto, venderlo en forma de platillos, y bueno, optaron por obtener algunas otras alternativas económicas. Bueno, todavía no se llegaba a estabilizar la pesca, ¿no?, debido al COVID-19, y en agosto de este año llegó la marea roja, que fue una marea roja muy grande en la costa de Yucatán, y bueno, esto impactó principalmente la pesquería del pulpo, que coincidieron más o menos en el momento, ¿no? Entonces, bueno, ya manera de las reflexiones que tenemos que es muy importante tratar de generar pues planes de contingencia precisamente para este tipo de eventos, los shock, ¿no? Y bueno, promover iniciativas sustentables para las comunidades pesqueras, replicar acciones exitosas que han estado utilizando otras comunidades a nivel global, pues incentivar a la comunidad joven para conducirlos hacia una capacidad adaptativa. Es muy importante seguir promoviendo el consumo local de pescados en pesca. Bueno, en sustitución de Ana Isabel, la doctora Lourdes Jiménez. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy organizando de compartir con ustedes este trabajo que denominado Intervención para el Fortalecimiento de Capacidades de Organizaciones Pesqueras. Mi nombre es Lourdes Jiménez, yo trabajo en la Universidad de Veracruzana, en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías.
Lo que quiero abordar en esta plática, pues retomar algunos elementos sobre cambio climático, es algo que está en boga, ¿verdad? Y llevarlo esto a un estudio de caso en un área natural protegida, donde se desarrolla la actividad pesquera artesanal, y bueno, definitivamente, pues el tema que nos trae a esta reunión, que son los problemas. Creo que todos los que vivimos en la zona costera, pues nos enfrentamos a estas amenazas, ¿no? Vivimos constantemente los huracanes, las inundaciones, pérdidas de playa, la contaminación, digamos, los expresos químicos, ¿no? La actividad portuaria, la importante, la extracción petrolera, mañana nos hablamos sobre los impactos importantes. Y bueno, pues el COVID, que el cambio climático, realmente es algo que nos ha tenido en los últimos años con un efecto importante en los cambios o las alteraciones de los fertilizantes. Entonces, pues todo esto son elementos que sin duda pues afectan a la actividad pesquera. Definitivamente el tiempo, la intensidad de exposición que estas amenazas están en las comunidades, pues es lo que lleva a qué tanto las actividades pesqueras pueden ser resilientes a estas amenazas. Son eventos inevitables, sin embargo, pues tiene la manera en cómo lo enfrentan, pues o bien fortalece o bien implementa. Entonces, en este sentido, pues creo que necesitamos que las comunidades pesqueras tienen una limitada preparación para afrontar esas adversidades, y entonces en la medida que puedan ser capaces de adaptarse a estos cambios, pues es que la resiliencia será pues mejor. Entonces, en este sentido también no perder de vista que para todos es claro que la actividad pesquera pues forma parte de un sistema socioecológico complejo, y además de lidiar con todas estas amenazas que comentamos, pues lidian los pescadores con una diversidad de áreas de pesca, de especies, diversidad de ambientes, diversidad de mercados, hay una diversidad de tradición, cultura, el ámbito legal, en fin, todo esto pues evidentemente mantiene a la actividad en un ambiente pues un tanto complejo. Entonces, desde el punto de vista de las universidades, esto lleva a cuestionar qué tanto nuestro papel como investigadores puede contribuir o no en aportar de alguna manera en lograr esta resiliencia. Creo que una misión como investigadores, como docentes, pues está en la transmisión social del conocimiento. Y es lo que quiero compartir con ustedes, este trabajo que desarrollamos, esta vinculación con la sociedad y este soporte significativo que nos acompaña a dar a los productores y a las localidades. Entonces, pues con esto pretendemos aportar a la adaptación a estas amenazas y a aportar hacia la gestión para el manejo de los recursos pesqueros. Pues el estudio de caso que les comparto es desarrollado en el Parque Nacional Sistema de San, que se encuentra en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. Es una área natural protegida y empezamos a trabajar con esta comunidad de pescadores desde el año 2000, cuando fuimos invitados a participar en el laboratorio protegido. Desde entonces a la fecha pues, han desarrollado diversos proyectos. En el año 2000, pues, en principio empezar a indagar sobre qué especies se pescan, en qué artes, y de ahí surgió pues, ese catálogo de áreas, especies de pesca. Posteriormente, en el 2006, empezamos a trabajar con la pesquería de Cooper, en el sentido de que es una de las pesquerías que aporta mayor valor económico, y tratamos de empezar a ver, explorar si podría ser posible cultivar, ¿no? Se hicieron algunos ejercicios sobre ello. Y bueno, posteriormente, a petición precisamente del sector pesquero, que identificaba que la veda que estaba funcionando para el grupo o aplicaba a su área, entonces nos solicitaron apoyar un proyecto en el cual se desarrollaron algunos indicadores para el manejo de esto hablaremos mañana en tu chat. Y bueno, entonces desde el 2012 conocimos a la tarea de empezar a la participación, compartir con ellos, al estar en una área protegida, cómo podríamos participar en el manejo de recursos pesqueros. Y entonces, en este sentido, en la participación de productores, de autoridades académicos, se impartió mucho sobre el manejo de recursos pesqueros. Posteriormente, en el 2013, con el apoyo de COVID, se impartió un taller sobre los refugios pesqueros para la conservación marina y la recuperación pesquera. Y bueno, pues aquí tuvo una respuesta muy exitosa por parte de los pescadores, lo vieron muy bien los refugios pesqueros.
Posteriormente, en otro proyecto desarrollado en el 2015, se trabajó más sobre la parte de capacitar en la comercialización de los productos pesqueros. Esto fue algo que ellos nos manifestaban de querer implementar o entrar, no nada más en la captura, sino empezar a comercializar los productos pesqueros. Entonces aquí se les dio algunos cursos sobre trabajo en equipo, sensibilización al cambio, administración de recursos pesqueros, militares, servicio al cliente. Y bueno, además de estos talleres, también en el 2017 al 2018, se dieron otros recursos sobre capacitación del reforzamiento en habilidades de gestión de cooperativas pesqueras. Y aquí se abordaron diferentes temas. Se empezó a trabajar sobre algunos puntos para llevar la contabilidad de las finanzas. Se trabajó sobre los fundamentos legales para las bases ejecutivas de las cooperativas. Se trabajó sobre la calidad y inocuidad de los productos pesqueros, sobre la comercialización de los productos pesqueros y el valor agregado, y alguna iniciativa que ellos tenían que realizar en las cooperativas para la vigilancia de la actividad pesquera. Entonces, producto de todo esto, pues han tenido algunos resultados exitosos. Uno de ellos fue precisamente a partir de su trabajo, a petición de ellos, de desarrollar este proyecto de indicadores para la pesquera de pulpo. Se logró establecer la veda para el pulpo, específicamente en esta zona de Veracruz, quedando establecida pues en esta línea de hielo al 28 de febrero de cada año para proteger producción y del 1 de agosto de septiembre para resguardar el crecimiento. También derivado de esta sensibilización de ellos hacia la conservación de los recursos pesqueros, ellos propusieron dentro del plan de manejo el establecer dos zonas MUC, el arrecife blanco y el arrecife santiaguillo, en donde estuvieron de acuerdo en dónde estar para, pues de alguna manera, no poner respiro a los recursos pesqueros. Otros cambios sustanciales que se lograron es que a partir de este fortalecimiento y de un apoyo por ahí se logró bajar de una asociación civil pasó, se logró que mejoraran la bodega donde resguardan sus productos pesqueros. Como pueden ver, el antes es el lado izquierdo, donde podemos ver que es un área donde está todo el desorden mezclado los implementos de ellos del uso diario con el producto pesquero, en fin. A él después, que fue lograr tener, pueden ver en la imagen hacia abajo, a la izquierda, lograron ya pues dar una pintura, incluso poner un eslogan, firmar a su mesa, el empezar a vender su producto. Lograron también construir, en lugar de tener el producto pesquero en el suelo, como normalmente lo vemos en la pesca artesanal, que ya se descargaba en esta área, cuando ya está cubierta la sirena, en condiciones más higiénicas. Meter orden pues, en la bodega, llevar la contabilidad de su producto de una mejor manera. Y uno muy importante fue el hacerse de un camioneta. Esto les permitió empezar a comercializar ellos su propio producto, empezar a tener el intermediario. Entonces fue ser otro núcleo muy importante. También otro de los resultados importantes fue el, junto con ellos, elaborar este esquema con apoyo también de colegas de artes de la Universidad de Veracruz, desarrollar este póster donde se difundía pues, la veda del pulpo, y esto fue elaborado por las propias cartas del mismo lenguaje que fuera útil y entendible para toda la comunidad. Y bueno, también en esto de empezar a comercializar su producto, crearon su página de Facebook y empezaron a promover su producto. Y bueno, esta iniciativa que tuvieron ellos de tratar de que las autoridades asumieran que dentro de sus permisos de pesca se incluyera este compromiso con pescar en estas zonas libres. Un grupo de pescadores querían hacer que los demás pescadores asumieran también este compromiso y solicitaban el apoyo de la autoridad. Sin embargo, en este caso no tuvieron mucho seguimiento y no se aceptó que pudiera constituirse en un comité de autovigilancia. Y bueno, esto todo iba muy bien, maravillosamente. Estamos hablando del 2000, antes de la pandemia. Viene la pandemia y definitivamente el panorama que tenemos en la actualidad es muy diferente. En principio, pues sí hay una afectación en las finanzas. Definitivamente el nivel de tiempo creo que ha influido determinantemente en esto, porque no es lo mismo pescar y llevar las finanzas de nada más tomo mi producto y lo vendo, a llevar ya un registro de qué hago, cómo vender, cómo me coloco, en fin, no hay que perder de vista el nivel de primario, además bachillerato,
y entonces les causó bastante conflicto, hubo conflictos internos, también hubo un cambio en el presidente de la cooperativa, el líder, de repente que quedó ya no seguía en el mismo rumbo, y entonces actualmente la cooperativa se desarrolla. Entonces estamos en ese proceso, ¿qué va a pasar? Pero bueno, todo esto me lleva a estas reflexiones. Si queremos hablar de resiliencia, si queremos continuar en la labor, ¿por dónde identifico? Y esto me gustaría discutir con ustedes, compartir con ustedes, ¿dónde están los puntos donde hay que actuar, ¿no? Y definitivamente pues, estamos identificando que hace falta de cohesión social. Creo que todavía hay que trabajar mucho, porque aparentemente había un grupo ya muy integrado, muy fuerte, y definitivamente a la primera pues seguimos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Capital de trabajo, yo creo que ese es uno de los principales puntos que no permite que las cooperativas pues continúen, ¿no?, en el camino. Aquí lo que les lleva al trabajo pues es vivir una pandemia, que son los problemas económicos, y pues la gente tiene que comprar más. Entonces, si hubieran tenido a lo mejor un capital que los hubiera ayudado en el momento, pues no hubieran tenido una camioneta y hubieran a lo mejor continuado un poquito el trabajo. Es el empoderamiento. Creo que todavía hay pues un sentimiento de no ser escuchados y reconocidos por la sociedad, por las autoridades, y entonces en este sentido todavía el sentirse ellos como pequeños empresarios, que finalmente eso son, está todavía muy en débil, ¿no? Hay que trabajar también como que les todo. El trabajar sobre nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios que den valor agregado al producto y que mejore su economía, pues también es un punto relevante a trabajar. Definitivamente el contar con infraestructura e inversión pues es algo también relevante, ¿no? Y por último, pues la implementación de tecnologías de comunicación. Creo que hay mucho desarrollo actualmente y sobre eso hay mucho que podríamos trabajar en el punto de vista. Pues con eso termino mi intervención. Muchas gracias y lo dejamos para nosotros. Continuamos con el doctor Arreguín, y creo que todos los ponentes nos han dado elementos de discusión para que al final estamos tratando de dejar un espacio para que pueda haber preguntas, discusión, y ya nos aventaron el reto. Ahí está llegando. No, Aplausos. Rápido. Rápido, aplausos. Lo bueno que Sí, le son los minutos. Ya. Gracias. Bueno, ya se me olvidó. Le voy a hablar sobre la habilidad de la experiencia clínica y sobre factores que determinan su estabilidad y posibilidad de desarrollo. Okay. Así muy general, y esto no tendría que decirlo, a COVID, la contingencia asociada al COVID, pues trajo consigo una restricción de todo el sentido económico. Aquí no hay duda que el gran problema es cómo identificar cuáles son los efectos particulares y qué hacer con respecto a eso. Pero al mismo tiempo, la lección que nos deja lo que ocurrió en el pandemia COVID es la posibilidad de identificar factores que determinan sostenibilidad y desarrollo, en este caso. Y esto, pues, si logramos esto, este conocimiento es un método para manejo, no solo para manejo sostenible, sino para desarrollo sostenible. Es muy simple de leer, de verdad. Teníamos estadísticas de infecciones COVID a nivel de estado. Teníamos restricciones de movilidad, estadísticas de restricciones de movilidad por contingencia. La reducción o el cambio del número de viajes interpista, los cambios en los volúmenes de captura, los cambios en el valor de la captura. Esto nos lleva a la cotación del mercado
Y de ahí la idea era evaluar vulnerabilidad, resiliencia, identificar el estado de la pesca y entonces tratar de llegar a cuáles son las oportunidades. Las estadísticas las tenemos diarias, desde el 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2021, y lo que hicimos fue tomar como periodos normal del 2015 al 2019, acabamos de poner las calculaciones, y eso lo tomamos por el momento. Los datos que les voy a mostrar corresponden al estado. El estado de Oaxaca está en el Golfo de Tehuantepec y es la región de México más pobre. Voy a escribir rápidamente las gráficas, no voy a entretener mucho. La gráfica de arriba a la izquierda es la movilidad relativa con respecto a los contagios. Sí, menos contagios, más movilidad, entonces, claro. La gráfica de la derecha, pero no se ve por, ahora sí que no se ve por mi cara, pero son dos datos. La curva negra es el promedio, en este caso, del día de pesca, ¿sí? Diarios, ¿sí? De 2015 a 2019. Y la línea roja es los viajes de pesca durante los años de COVID, o los días de COVID. ¿Sí? La siguiente abajo son los viajes de pesca asociados con la movilidad relativa. ¿Sí? Igual. Más movilidad, más viajes y viceversa. ¿Sí? Y la de la izquierda abajo es la misma gráfica de arriba del festival. Lo que es claro de estas dos gráficas es que hay un cambio fuerte de reactividad. Hay un cambio fuerte en la demografía. A la izquierda, el gráfico muestra básicamente las pérdidas durante la época de COVID. Arriba son los contagios, el área gris de la figura de los contagios. La de abajo son las líneas negras, son las pérdidas. El de abajo está marcado con ese recuadro de rojo, es digamos, el histograma que corresponde a las pérdidas. Entonces, en promedio se perdieron entre 8 y 13 dólares por kilogramo. La gráfica arriba a la derecha es precisamente la diferencia. Regreso. La diferencia entre los dos curvas de abajo a la izquierda. O sea, el valor de la captura, saco la diferencia entre las dos gráficas, y es el eje Y aquí, y tenemos la modalidad en los sitios. Igual, hay más pérdida, y las curvas de abajo es simplemente la relación entre el valor de la captura y la captura diaria. Las curvas, aunque parecen muy cercanas, realmente estadísticamente son diferentes. ¿Qué hicimos después de esto? Todo lo anterior fue para verificar que toda esta idea que teníamos inicialmente de la propuesta tenía una razón que se podía demostrar cuantitativamente y estadísticamente significativa. ¿Sí? Okay. Entonces tomamos los días de pesca contra diarios. Lo que vemos en la gráfica de la izquierda, la línea gris, realmente son los datos puntuales de la línea. Lo que remarcamos aquí con línea negra son los periodos decrecientes y con línea azul los periodos crecientes. Perdón, con línea negra sólida los periodos decrecientes y la línea punteada son los periodos decrecientes. Lo interesante de esto es la línea decreciente representa vulnerabilidad y la línea creciente se identifica como resiliencia. ¿Por qué es importante esto? Este comportamiento, especialmente la resiliencia, es una resiliencia que es estrictamente hablando del sector pesquero desde la parte humana. O sea, no tiene nada que ver con el manejo del recurso, no tiene que ver nada del clima, no tiene que ver nada de normas, nada de reglas, nada de cuatro. Es estrictamente el reflejo laboral del sector pesquero. ¿Sí? Entonces, es la resiliencia natural. Lo que nosotros sabemos de aquí es que cuando ocurre una contingencia en el sector pesquero, hay una respuesta natural. Y la tasa de respuesta son esas. La otra parte interesante es que la tabla derecha, perdón que casi no se ve, pero los valores son varios periodos a lo largo de este, ¿sí? Lo interesante es que la tasa de cambio, ¿cuáles son las abajo le pongo los valores por medio, en la vulnerabilidad se reduce 120 viajes por día, en la resiliencia aumenta a 117 viajes por día. Entonces, en la tabla, los datos, lo que ve 121 más o menos 2, y 117 más o menos 2.
sea, la variabilidad un poco. Y eso me gustó más de todo ese curso de que esto representa la residencia estrictamente del sector humano del sector, es para la sociedad que quiere. Es el comportamiento como es. Okay. Aquí es otra cosa un poquito diferente. Nos pusimos a comparar los precios de playa con el precio último al consumidor. El precio último al consumidor lo tomamos con el precio al cual se vende el producto en el mercado de la vida. El mercado de la vida en la Ciudad de México es el mercado más grande de pescados y mariscos, ya que llega más productos de todos lados. Entonces, por ejemplo, si comparamos un guachinango que viene del Golfo de Tehuantepec, un guachinango que viene del Golfo de California, ambos llegando allá al mercado. ¿Y qué significa? Básicamente que al pescador del Golfo de California el precio aumenta 1.73 veces y el del Golfo de Tehuantepec más de 3 veces. O sea, le cae 3 veces menos el producto al pescador, porque del mercado de la vida el precio sigue. Entonces, te paga 3 veces menos al del Golfo de Tehuantepec que el Golfo de California, por el mismo producto. Y esa pendiente la ponemos como brecha de precios. Ahora viene otra parte interesante. Comparamos esto con la situación del sector, del entorno del sector. Por ejemplo, indicadores de pobreza y marginación. Pobreza, el punto rojo corresponde a Oaxaca, en la zona que estamos monitoreando. El círculo verde representa el Golfo de California, que es la zona en México más desarrollada desde el punto de vista de la industria pesquera. Los otros puntos son diferentes regiones de diferentes estados costeros de México, agrupados por región de todo lo que está ahí, por entidad de México. Entonces, note que, por ejemplo, en pobreza, Oaxaca es la mayor. El índice de desarrollo humano es el menor. Arriba tenemos, bueno, la columna del medio, es infraestructura, número de trasladadores, es la menor. Capacidad de procesamiento es la menor. ¿Sí? Activos fijos es la menor. ¿Sí? Si seguimos con esto, pues apoyos gubernamentales, el gobierno a veces da gasolina, el pescador, y donde menos da es el negocio privado. La promoción al consumo es el menor, la menor promoción se hace en el negocio privado. Manejo y vigilancia, pues todo se concentra en los agrícolas, pero luego lo tengo prácticamente mal. La promoción, en términos de promoción, o sea, la capitalización también es mucho menor en el coste de Guatepec, en el resto del país. Y el financiamiento, pues más bien financiamiento al sector pesquero. Curiosamente, el sector pesquero del Golfo de California, a pesar de que típicamente la pesca ribereña se define como una actividad de turismo. Y desde luego la contribución de los productos es fundamental. No pretendo que lean eso. Lo que quiero decir aquí es que de cada uno poder identificar los principios principales y de ahí derivar y proponer acciones de manejo. Simplemente concentren las palabras en rojo. Desarrollo de infraestructura, entrenamiento, equidad. Equidad no me refiero a género. Equidad en recibir apoyos, en otorgamiento de cosas. Acceso al beneficio social, innovación en estrategias de administración, innovación en políticas financieras, inclusión. O sea, es muy claro que la banca, por ejemplo, excluye al pescador libre y lo excluye más en otras regiones que en otras. El mejoramiento del desarrollo humano y la distribución equitativa de los servicios. O sea, de todo esto que identificamos, se puede identificar este tipo de estrategias. ¿Y qué pasa? Si nosotros generamos políticas claras por región, con este tipo de información, hablamos de estructura, sobre el apoyo del gobierno, el financiamiento, acceso y desarrollo humano. Si tenemos acceso, entonces vamos a requerir, tenemos acceso a entrenamiento, equidad y institución, entonces sí vamos a generar una oportunidad, una mejor oportunidad para el pescador, se mejorarán la distribución de los beneficios y esto conllevará al mejoramiento del desarrollo humano. Y esto es precisamente generar acciones. Y coincide totalmente con los principios
algo económico. Gracias, nada más un comentario más. Esto que ven ahorita realmente es una parte pequeña de una estrategia que estamos empezando a trabajar y la idea de llevarla a todo el país. Esas mismas estadísticas ya la tenemos para todos los lados que solo el país. Ya tenemos evaluados algunos casos y lo que ocurre es que las tasas, por ejemplo, de resiliencia vulnerable cambian por regiones. Entonces, como son diferencias por regiones y están los acuerdos que tienen, etcétera, la idea es concentrar la información en nivel regional y poder generar políticas específicas para cada región de acuerdo con pues, Quisiera ver si hay una ronda de preguntas para alguno de los participantes en particular y luego podemos hacer una discusión. Sí, adelante. Luego, Jaime, creo que a la distancia donde están debería de oírse, pero si te acercas un poquito más aquí atrás del micrófono, para que también nuestros participantes de Zoom no lo agarren nomás. Vale. No, simplemente la es a los esas para los tres nuestros expositores y para todos. Veo transversal el tema del plan de choque, el de hacer un fondo para tener un dinero que les permita como enfrentar situaciones a futuro difíciles. Yo quisiera saber si con las comunidades que han trabajado, las personas que trabajaron, si lo han hecho, si lo están haciendo ahora. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? De las comunidades con las que han trabajado y han generado fondos para... Sí. En el caso de la comunidad con quien yo trabajo en Veracruz, el problema es que no hay capital que puedan guardar, estaban al día, ¿no? Entonces no es que no haya voluntad, sino no hay capacidad para poder ahorrar y poder mover el dinero, ¿no? O sea, van al día. Si quieren. La pandemia, gente que no puede venir, ¿verdad? Pero nos permite transmitir esto y además va a quedar grabado. Entonces, tengan paciencia con nosotros. Carlos, para el más ahí frente. En el caso de Yucatán, justamente existen fondos de Estado para ese tipo de eventos, derivado de que básicamente los recursos son limitados, entonces los recursos van destinados a tratar de mitigar los impactos inmediatos de riesgo. Entonces, evidentemente, la pandemia de 2019 es muy reciente, pero lo que se deja claro y es importante es que ya una vez que se combaten un poco los impactos, es importante generar pues no solamente un fondo económico, sino estrategias bien dirigidas para poder mitigar los impactos, no solamente del COVID, sino otro tipo de eventos que presenten más o menos las mismas características. Gracias. Estaba Adriana, que es el programa doctor. Sí, ok. No, para Francisco, felicitaciones porque es una data realmente impresionante, ¿no? Es una data colectada diariamente, ¿no? ¿Cómo has hecho para tener tanta información? ¿Y cuántos muertos hubieron ahí en el camino? Y por otro lado, quería saber si esta información lo has colectado tomando en cuenta las cadenas de valor. Sí. Sobre los análisis, lo que son los viajes, la parte pesquera, pesca, respirador, eso lo tenemos gracias a la pesca. Nos ha dado acceso a todo lo que tenemos pedido. Tenemos una pesca. La parte institucional es el ente gubernamental que se responsabiliza
llevar las características que conocemos. Los datos de contactos me los encontré sinceramente en la contacto y movilidad en las páginas del Consejo Nacional de Interrogación, en dos sitios totalmente diferentes. Tenían proyectos que se generaron a partir de COVID, donde iban registrando movilidad por un lado y por el otro lado las personas. Regulaciones lo que cambia un poquito es la resolución, porque por ejemplo los tentarios son a nivel municipal, la movilidad a nivel estatal, que son las movilidades relativas en papel. Los datos de toda la infraestructura asociada en todo pesquero, eso los tengo gracias a un proyecto. Eso para el gobierno de México, ¿no? Sobre el Plan Nacional de Desarrollo. No, pero es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para poder hacer lo que nos pedían, necesitaba yo hacer información, pero nos necesitaban los ciclos. Todo esto fue en diferentes tiempos, diferentes cosas, ponerlos en el mismo sitio, en el mismo momento, y con esa perspectiva. Ok, gracias. Bien, Adriana, yo quiero aprovechar, Francisco, ahora creo que nos da una idea de qué necesitamos empezar a colectar información. Siempre colectábamos solo capturas, ver más allá de eso. Adriana. Gracias. Doctor Francisco, excelente presentación y bien, muy interesante porque es otra mirada a la vulnerabilidad y la resiliencia. Es otra manera de mirar cómo se puede mostrar. Al respecto de la información que menciona de Oaxaca, eso está relacionado por el Golfo, son pesquerías artesanales igualmente, la comparación. Pero digamos, ¿cómo son las pesquerías allá versus acá? Porque si tiene una diferencia tan marcada a nivel de métodos o artes de pesca, o se compara un solo método, ¿cómo es para que no hubiera sesgo, digamos, en la comparación? Y por otro lado es el tema de pesca ilegal que se estima en 35% y un 30%. ¿Cómo lograron esa estimación de pesca ilegal? La diferencia en el precio está asociada a la infraestructura de quedarse. O sea, el Golfo de Tecatepec, por ejemplo, las capturas se vendieron más del 30% en el Golfo de Tecatepec para la pandemia. Y en el Golfo de California se redujo 10%, pero el valor aumentó 30%. Y la razón de esto es que en esa región hay infraestructura para congelar. Entonces, el pescador iba a buscar que no le congelar, sino lo iba a ver congelaba. Y tuvo la posibilidad de vender un mayor precio porque era más alto. ¿Sí? Mientras que en el Golfo de Tecatepec, pues la gente no tenía que venderlo y solo buscaba para comer o para intercambiar. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Los recursos no necesariamente un tipo de recursos. Y la otra era... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no podían venderlo? ¿No podían venderlo? Porque el intermediario tenía que estar dominado. En el lockdown. Pero en el otro lado sí podían venderlo, porque los... No, pero localmente lo congelaron. La capacidad, cuando trajo a luz la capacidad de la infraestructura, estamos hablando de productos perecederos. Si no tengo dónde almacenarlo, lo tengo que vender al precio que me lo pague, o me lo como o no pesco. Mientras que los otros podían... Mientras que los otros sí lo podían almacenar. Okay. En cuanto a la pesca ilegal, no tengo datos de pesca ilegal para estas especies. De hecho, la gráfica que demostré es captura total de sabor de estandarizada para toda la información, pero no tenemos pesca ilegal. No tenemos información clara, al menos de cómo se de Bueno, felicito a todos los ponentes, muy interesante. Yo estaba
viendo estadísticas también, es un comentario y luego les pregunto a todos cómo para movernos hacia adelante. Vi que de los 23 apoyos que tenían los Cala mexicanos antes del 2018, actualmente solo queda el Bien Pesca, ya no hay apoyos, no sé en los demás países. Entonces, a pesar de que nos muestras que viene la marea roja y luego viene, o sea, todo lo que está pasando de los eventos que golpean a las pesquerías y a los pescadores, por otro lado vemos que está el Estado se está haciendo menos apoyador a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya basado en el ejemplo de Lourdes y los demás, ¿qué proponen para esto de reforzar la resiliencia o la capacidad de adaptación conforme a sus áreas de estudio? Y felicitaciones. Sí, es parte de que surgió. Estamos en un proyecto que se llama Blue Justice y Pacto trajo a colación el concepto de economías. Una de las condiciones de la economía azul es de que los compradores tienen que estar bien desplazados económicos. Este proyecto trata de visualizar la vulnerabilidad. Pero tú trajiste a colación una variable muy importante que creo no estamos tomando en cuenta, aparte de que los impactos son más fuertes, los apoyos son menores, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Y la pregunta de qué se puede hacer, yo la regreso también para los ponentes públicos que está aquí, no solamente cuando hablamos, estamos acostumbrados a que querías hablar de manejo pesquero, manejo. Creo que en vulnerabilidad ya no hablamos de planes de manejo, hablamos de planes de contingencia, de preparación, de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablemos de esto, ¿qué se puede hacer? Si pueden pensar en eso, en qué se ha aprendido y en qué se puede proponer, y para también dar la oportunidad de mostrar esta experiencia de Juan Carlos, ¿cuántos médicos? Como cada vez Indias Marinas, ¿no? Para empezar, que áreas de conocimiento distintas, no somos los mismos biólogos marinos haciendo estudios de vulnerabilidad en la pesca, ¿no? Tenemos disciplinas que se necesitan. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes, para irnos ocupando con tiempo, creo que esa pregunta que nos lanzó Minerva es muy acorde y les doy 1 minuto a cada uno para que digan. Está bien. Pero si esa favor, tienen que verlos. Con tiempo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser capaces de incidir. Sí. Precisamente este tipo de cosas creo que lo que nos permite es quizás ¿no? para ser vistos, para una voz y para mostrar precisamente por dónde deben ir los apoyos. Eso ya es cierto, muchos se han dedicado, los pocos que hay, que vayan a poder. Y lo que sería es visibilizar. Igual que esta forma de decir que parte del éxito que podamos tener para poder ir cambiando desde mi perspectiva, ¿verdad? Desde el área de la salud, es modificar estilos de vida, hábitos, también hay que ser partícipe al pescador de todo lo que pretendamos hacer con ellos. Porque si tratamos de llegar a imponer, va a ser muy difícil lograr un cambio. Entonces, creo que parte del éxito es involucrarnos. Y esto te lo tomo ya que hace ya unos años hicimos les presenté un tema sobre carbón debido al equipamiento de producción nuclear. Se trabajó con ellos una intervención para ir modificando con los recursos que ellos tuvieran disponibles para mejorar la calidad del aire que respiraban. Y parte del presupuesto se modificaron algunos cuantos, pero a cabo del tiempo, a paso del tiempo, ya era cada vez más, y no solo de la comunidad, incluso de las comunidades ya sientes que copiaron ese modelo de modificación. Y esto, y el éxito en parte, o en gran parte, porque no se involucran una. Yo creo que sí es incidir en buen perfume, pero
de la mano de los pescadores, no podamos tener más sitio. Pero quiero hacer un viaje muy corto, pero cuando nos llegó el COVID, lo primero que vieron es que había un incidente de mayor mortalidad con la gente que tenía problemas de movilidad. Y lo primero que se incluyó en políticas públicas a los gobiernos, nos quitamos las hambritas, las papitas y los. Entonces, a veces la planeación de políticas públicas son de una visión muy corta. Creo que es importante no solo depender de las políticas públicas, pero también la autogestión que funciona. Osvaldo, entonces era algo que quería traer y los ponentes que siguen también pueden hablar de esta Pues simplemente el caso de Yucatán, bueno, se dieron apoyos, ¿no? Pero estos apoyos no fueron apoyos extraordinarios, ¿no? Básicamente estos apoyos de mi pesca fueron los mismos apoyos que ya se tenían año con año, simplemente con la llegada de la pandemia se adelantaron estos apoyos, evidentemente apoyos extraordinarios, no entrega de despensas, básicamente también las autoridades no sabían cómo combatir, no comprender los impactos, por lo que, bueno, sería muy interesante generar un fondo, ¿no? Un fondo económico específico para ello, pero además de ello también combinarlo con generar estrategias específicas, ¿no? Enseñar a los pescadores cómo pueden ser ellos menos vulnerables, ¿no? Para este tipo de eventos, generar ciertas estrategias que les permita recuperarse de forma un poco más rápida o que esos impactos negativos sean menos perjudiciales para ellos, ¿no? En ese sentido, viene pues la generación, ¿no? de planes de contingencia, que esto, bueno, puede ser a diferentes niveles o diferentes escalas, no necesariamente debe ser un plan de contingencia uno solo, no digamos a nivel nacional, sino que se puede tratar digamos escalas más regionales, escalas más específicas, ¿no? más locales. Creo que si encaminamos sobre este rumbo, tener algo más centrado, donde los pescadores puedan responder de manera más rápida. Gracias. Vamos a cerrar con Paco. Un minuto. Sí, solo para que. Le comentaba yo simplemente que como veo el asunto es una asunto de escalas. O sea, generar política pública es a diferentes escalas de la sociedad y depende del tipo de problema. Habrá que generar. Básicamente la salud individual. Hay una decisión que tomar, abordamos el tópico. Pero Lugo y Juan Carlos hablaban de cuestiones de comunidades, quizá familiares, pero de comunidades, con situaciones diferentes. Entonces, a cada una tiene que haber una decisión política. Yo hablo un poquito más general, en el sentido de que si nosotros logramos hacer esto a nivel país, lo que tendríamos regionalización, ¿no? Y la política familiar sería decidir para cada región generar el mismo tipo de decisión, pero adaptar a cada concepto. ¿Sí? Podríamos ir diferentes escalas. Y les comento rápido. Y estas escalas, en el caso con el estudiante, pueden ir desde nivel individual hasta el final. ¿Por qué? Perdón, es que nada más para anunciarles que después de esto ya no vamos a poder permitir, están esperando los de la siguiente sesión, por eso es que ni modo, nos están corriendo en el café, podemos seguir interactuando con ellos. Puedo trabajar para la yo autorizaba a los tres no hacer trabajo. Yo me he dado cuenta de la oposición que conlleva. Sí. Si nosotros podemos, ¿y por qué no confían más en el pescador? No, que pide características. Sí, yo sé. Con este tipo de cosas, si nosotros sabemos cuál es la respuesta típica del sector, podemos usarla para fortalecer la confianza del sector y probablemente ganar. O sea, ese es el tipo de cosas, ¿no? Pero aplicar diferentes casos. Muchas gracias. Carlos, es muy interesante, no me están